me da la sensación de que hemos llegado al punto en el que nos podemos creer o podemos preguntarnos si Red Bull se han creído dioses en la Fórmula 1. En el sentido de, quiero recuperar unas declaraciones de Adrian Newey al principio de la temporada, cuando presentan el RB20, en los que dijo, sabíamos que los demás iban a copiarnos, si hubiéramos simplemente desarrollado el coche del año pasado, no habría sido suficiente. Añadió eso un poco de tiempo después en una entrevista con Ted Kravitz en Sky F1 en el Gran Premio de Japón, donde Kravitz le preguntó por, oye, las mejoras que habían traído, el nuevo coche, etcétera, etcétera. Y dijo Newey algo así como que la arquitectura del coche, que se ha mantenido muy similar, que es la tercera generación del coche desde el 22, que los principios que se ven de aerodinámica ahora son los que tenían, pero que lo que se ha hecho para este año es una versión muy extrema del coche. El suelo, el difusor, la parte alta, etcétera, etcétera. Y que son unos principios de diseño que se habían empezado a empujar desde el año pasado. Y Jesús Muñoz, venimos ahora después del Gran Premio de Mónaco, y de repente hay manos en la cabeza de Red Bull. Y llega Helmut Marko y dice, es que no hay correlación, no vemos que se corresponda en la pista lo que está pasando en el simulador. De repente, ese concepto extremo se les ha ido de las manos. Se les ha ido un poco de las manos. Sí que es verdad que hay que decir que los tiempos respecto al año pasado van mejorando siempre y al final, obviamente, ese desarrollo del coche y esa versión extrema va avanzando respecto al año pasado, pero sí que es verdad también que al principio del año parecía que iba a ser el dominio absoluto de Red Bull, que iban a dejar lo del año pasado a la altura del betún, esto va a ser todas las carreras dominadas por Red Bull, por Verstappen y tal, pero sí que es verdad que yo creo que también tanto ellos como la gente en general se vino un poco arriba, diciendo eso del dominio de Red Bull y tal, y que con un diseño tan extremo que iban a dominar aún más, pero parece que ahora se le está empezando a ver las costuras al equipo Red Bull, ¿eh? Y sobre todo vemos ahí en imagen a un señor Newey que desde que se confirmó la marcha, el equipo está un poquito en línea descendente. A ver, es una pregunta que nos hemos hecho durante mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto íbamos a pasar hasta ver que la mano de Newey no influyera dentro de Red Bull? Recordemos una cosa, Newey, a efectos prácticos, dejó de trabajar aprox Gran Premio de Miami. Antes del Gran Premio de Miami, ¿no? El 1 de mayo se confirma que Newey ya va a empezar a hacer el gardening. Gran Premio de Miami llega después. Es verdad que justo en el Gran Premio de Miami Lando Norris gana la carrera por delante de Red Bull. Luego llega a Imola y Verstappen gana la carrera, pero con muchísimo sufrimiento. Y llega el Gran Premio de Mónaco y de repente el coche no funciona, acaban en mitad de la tabla y no acaban ganando la carrera. Y ha llegado Helmut Marko ahora y ha hecho sonar, Jesús, un poco las alarmas, porque ha dicho que el problema está en el simulador, que predice que el coche va a hacer una cosa en los pianos y luego va a hacer una cosa completamente diferente, y que significa que el simulador y la realidad no se correlacionan. Y ha dicho algo muy interesante, Marko, que dice, esto lleva pasando desde Singapur del año pasado. Pero en Singapur estaba Newey todavía. Sí, y a mí hay algo que no me cuadra, porque ¿vale? Tanto que dicen que hay un problema de correlación entre el simulador y la pista, y llevamos años ensalzando el simulador de Red Bull. Claro. Llevamos un montón de años diciendo que Red Bull llega a cada gran premio, que en los libres uno ya encuentra los límites de la pista, del coche y tal, porque las herramientas que tiene de simulación y los pilotos de simulación también lo están haciendo muy bien. Y que ahora de repente te venga Helmut Marko a decir, no, es que hay un problema de correlación desde Singapur del año pasado, tal. A ver, yo creo que lo de Singapur del año pasado es algo como lo que le pasaba a Mercedes en su momento, ¿no? Sí. Cuando dominaba, que era un circuito muy peculiar y no terminaban de encontrar esa puesta a punto óptima, o que no le venía muy bien al coche ese circuito, ¿no? Pero no me termina de convencer lo que ha dicho Helmut Marko sobre el tema de la correlación y eso. Y además me resulta muy curioso que fuera justo en Miami, cuando Adrian Newey ya no estaba en el equipo, o al menos no hacía las funciones que hacía anteriormente dentro del equipo, en el circuito, viendo siempre cada coche, tema de puesta a punto y tal, y que fuera justo allí cuando empezaran a sufrir en Miami. Fíjate cómo Verstappen parecía que no había cometido ningún error en muchísimo tiempo, y de repente te comete un error en la chicane, se carga, bueno, daña un poquito el coche, y es que el coche ya no va bien y tal. Yo veo mucha casualidad ahí.
A ver, primero, yo lo de Helmut Marko directamente no me lo creo. Y te digo por qué. He estado mirando esta mañana y él dice que los problemas estos de correlación empiezan en el Gran Premio de Singapur, ¿no? Vale. El problema que tiene principalmente, según Helmut Marko, el equipo Red Bull ahora mismo, es que ellos tienen un simulador que dicen que cuando el coche pasa por los pianos y por los baches hace una cosa, y cuando luego lo llevan a la realidad hace una cosa diferente. Vale, yo he estado sacando calendario del año pasado después de Singapur y digo, a ver, circuitos bacheados, circuitos con pianos, circuitos urbanos básicamente. Vamos a ver si es verdad que se perdió Red Bull desde que tuvieron esos primeros problemas en Singapur. Vale, Singapur, Verstappen termina quinto, Pérez termina octavo. Ok, sí, mal fin de semana. Qatar, Verstappen termina primero, Pérez termina décimo. Tengo aquí mal puesto la gráfica, pero Pérez termina décimo. Qatar, recordemos, con los super pianos que tuvieron, que reventaban los coches, que tuvieron incluso que cambiar los compuestos de neumáticos. Sí. Si tienes un coche que va mal en los pianos, bueno, por lo que sea ganaron la carrera ahí en Red Bull. Ese fin de semana. Brasil, que tampoco es un asfalto especialmente liso y con unos pianos también que te tienes que comer bastante. Primera posición de Verstappen, cuarta posición de Checo. Las Vegas, circuito urbano. O sea, ahí sí que no hay excusa ninguna. Circuito urbano con pianos artificiales, como Miami o como tienes Mónaco. Primera posición de Verstappen, tercera posición de Pérez. Y este año en Arabia Saudí, que también es un circuito urbano, sabemos cómo es, pero no deja de ser un circuito urbano, primera posición y segunda posición. A ver, Jesús, que igual sí que han sufrido con los pianos, pero sinceramente, que lleva pasando esto desde Singapur, no me lo creo. Es un poco raro. Como mínimo es un poco raro. Sí que, bueno, te podrían sacar a la palestra ahora lo de Australia. Vale, circuito, vamos a decir, urbano, que no fueron bien. Pero claro, Australia fue muy raro porque Verstappen... Pero hizo pole Verstappen. ¿Qué? Que hizo pole Verstappen en Australia. Claro, eso te iba a decir. Es que hizo la pole. Hizo pole y después no sabremos nunca qué hubiese pasado si Verstappen no tiene ese problema de frenos que le hace abandonar y eso. Pero... es que no sé, yo tampoco termino de creerme lo que dice Helmut Marko. Eso del tema de la correlación entre simulador y pista, cuando hemos estado tanto tiempo elogiando el simulador de Red Bull, que siempre se ha dicho que no, es que llegan a un gran premio y ya tienen ventaja sobre el resto porque sus herramientas de simulación lo hacen muy bien y en los libres 1 ya tienen una puesta a punto muy buena, cuando Ferrari necesita ir construyendo ese rendimiento a lo largo del fin de semana, tal. Es que no me cuadra. No acaba de encajar. Y sí que hay una cosa que es verdad que es lo único que ha mutado desde ese Gran Premio de Singapur hasta ahora para que Red Bull esté perdida. Y es que en Miami, obviamente, se perdió la figura de Adrian Newey. Quiero volver a recuperar otra vez esas palabras de Newey que estábamos diciendo al principio, porque lo que había dicho Newey es, básicamente, oye, si seguimos con el concepto de coche que teníamos, nos iban a copiar y nos iban a ganar. Había que cambiar el concepto o al menos hacerlo mucho más extremo. Sí que es verdad que la tempística coincide bastante porque la gran actualización que tiene de aerodinámica el año pasado el equipo Red Bull es justo en el Gran Premio de Hungría y 3-4 grandes premios después viene Singapur, que es cuando ya empiezan a estar perdidos, y el propio Newey dice que desde el año pasado han seguido esa vía mucho más radical con este coche. Y lo que decimos es eso, que en Miami no está Adrian Newey. Y tú, Jesús Muñoz, que tienes el colmillo muy afilado, me has pasado un artículo con un precedente de algo que ocurrió en el año 2021 con Adrian Newey también, que lo estamos poniendo en pantalla, y es que se fue Newey y se perdió Red Bull. Llegó Newey y volvió a encontrarse Red Bull. Y lo dijo Helmut Marko tajantemente. Dijo, ha vuelto Adrian Newey después de unos meses fuera porque tuvo un accidente en bicicleta y tal. Ha sido volver a Adrian Newey y ha encontrado los problemas que teníamos en Red Bull, porque si recordáis la temporada 2021, Red Bull empieza dominando la temporada, después Mercedes da un par de pasos adelante, se pone a su altura, incluso por delante de Red Bull. Red Bull empieza a sufrir un poquito y después fue cuando se reveló, cuando Helmut Marko dijo que es que Newey había tenido un accidente de bicicleta y había estado fuera durante un tiempo. Qué casualidad que de repente vuelve en Turquía y lo primero que hace es ¡pum! Aquí está el problema. Y lo resuelve.
Y ya a final de año sí que Red Bull empezó a encontrar otra vez la forma. Acuérdate del Gran Premio de México, aquella actuación tremenda, tan dominante de Verstappen y Checo Pérez también empujándole mucho a Lewis Hamilton. Y ya te digo, yo lo que creo es que Adrian Newey no solo es un diseñador genial, o sea, no solo es un genio de la aerodinámica, sino que simplemente viendo un coche, viendo cómo actúa, viendo cómo pasa por determinados puntos del circuito y tal y cual, él sabe perfectamente dónde está el problema de cada coche. Y al final, con ese ojo tan mágico que tiene, Red Bull no solo va a perder a la figura clave en el diseño del coche, sino también a un tipo que sabe lo que se hace. Es que me da la sensación, Jesús, de que a lo mejor en los últimos años hemos estado obviando una parte clave de la figura de Newey. Porque siempre hemos dicho, Newey el que dibuja súper bien, Newey el que sabe leer el viento, Newey el maestro de la aerodinámica. Newey, yo creo que entiende el coche en su total. Y da la sensación, no sé si estás de acuerdo, de que Newey parece haber creado un monstruo que solo él sabe entender. Y en el momento en el que él no está, empiezan los problemas. Y los problemas, y empieza a tener sentido para mí, no son problemas aerodinámicos, sobre todo con lo que está diciendo ahora Helmut Marko del tema de los del simulador y demás. El problema, yo creo que es un problema de suspensión. Red Bull yo creo que está teniendo un problema de suspensión. Sí, tema de pianos, de baches y tal, todo eso viene a raíz de la suspensión. Al final el coche pasa por ahí y todo eso que le llega al piloto a las manos y eso viene por la suspensión y los neumáticos, ¿no? Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que al final Adrian Newey no es solo una figura clave en el diseño del coche, sino a la hora de ver cómo actúa cada coche, dónde está cada problema, dónde está el punto fuerte en cada curva prácticamente. Me estoy acordando ahora del Gran Premio de Brasil de 2012, aquella mítica imagen de cuando Sebastian Vettel tenía el coche muy dañado y Adrian Newey estaba con la hoja y una foto en grande viendo dónde estaba exactamente el problema. No te sé decir cuánta culpa tuvo Adrian Newey para que Sebastian Vettel hiciera esa remontada, pero seguro que sabía perfectamente cuál era el problema que tenía el coche en ese momento y supo más o menos gestionar y, bueno, indicarle al piloto dónde estaba el problema del coche y cómo tenía que pilotar, digamos, para que el coche fuera de una manera óptima para lo que tenía, ¿no? Al final, ya te digo, Adrian Newey no deja de ser un tío que tiene mucha experiencia, sabe lo que hace, ha hecho un montón de coches ganadores, es un genio. Y no solo diseñando, sino que también en temas de puesta a punto y de todo. El tema es que, mira, dice Ferma en el chat, dice, Newey hizo que el porpoising no afectara nunca a Red Bull porque lo había visto en el túnel de viento. Mentira, no es por el túnel de viento. No por el túnel, vio 40 años antes. Claro. Adrian Newey lo vio 40 años antes. Por eso es tan importante esta figura y por eso Red Bull ha hecho lo que ha hecho en la parte en este reglamento del efecto suelo. Porque Adrian Newey descubrió qué era el rebote y qué era el porpoising en la IndyCar, cuando él empezó su carrera deportiva en la IndyCar y descubrió que trabajando con las suspensiones se eliminaba ese rebote. Y 40, 50 años después, eso es lo que ha traído al equipo Red Bull. Y ese trabajo con las suspensiones, ese trabajo con la aerodinámica, es lo que ha dado a este Red Bull desde 2022 lo que es. Si ahora te falla esa pieza, Jesús, claro, hemos subestimado lo que era Newey. No era solamente el que estaba diciendo, estas van a ser las mejoras aerodinámicas de aquí a X meses. Era el tío que llegaba cada fin de semana y decía, las suspensiones tienen que ser aquí. Claro. O tienen que ser de esta forma, o de esto otro. O tenemos que ir con este ala y esta dureza de suspensiones. Porque el tío comprende el coche en su conjunto. Y no sé si hay alguien más que pueda hacerlo ahora mismo. Complicado. Y ahora me estoy acordando de Christian Horner, de aquello que, bueno, que se decía mucho, ¿no? Que él estaba totalmente convencido de que Red Bull podía ganar sin Newey, sin Verstappen, básicamente sin los peces gordos de Red Bull. Y yo creo que es muy optimista, Christian Horner ahí, porque fíjate, Adrian Newey es una figura muy clave en el equipo, que sí, que se ha dicho muchas veces que en los últimos años no ha tenido tanto peso en el diseño del coche, que Pierre Waché es el que lleva la voz cantante del equipo técnico y tal. Pero fíjate como también se decía en su momento, Peter Prodromou es el que verdaderamente diseña el coche, se fue a McLaren, nos lo vendieron como el genio y resulta que no era así. También se llegó a decir de Dan Fallows,
se fue a Aston Martin y resultó que hizo un buen coche, pero casualidad que no ha sabido desarrollarlo, ¿no? Entonces, yo creo que la figura de Newey es muy importante. De hecho, Jesús, cuando preguntas sobre Newey y sobre todo cuando hablan Horner y compañía de él, siempre, y él mismo lo dice, no te dicen que es el que está diseñando el último alerón, él siempre habla del equipo, ¿no? El equipo de diseño que hay en Milton Keynes, lo bueno que son en ese equipo. Al final, él es ese supervisor, él es esa persona que tiene ese concepto global de hay que ir con este concepto aerodinámico que encajará con este concepto de suspensión. Y yo sé cómo hacer que funcione, luego que los otros dibujen y diseñen y construyan. Pero yo soy el que marca ese rumbo. O sea, por eso es tan importante, yo creo, esa figura de Newey y por eso el equipo que se lo lleve. Es que de repente cobra muchísimo más sentido que cualquier equipo que se lo lleve va a ser un equipo fuerte. Porque no vas a tener siquiera que cambiar el organigrama de ingenieros que tienes. Es simplemente llevar a un tío arriba que te diga por dónde tienen que ir. Luego ellos ya ejecutarán. Sí.